A las 3 de la madrugada, mientras la casa entera dormía, escuché el sonido de un vidrio rompiéndose y supe al instante que mi vida estaba a punto de desmoronarse, como si el destino hubiera elegido ese momento para exponer una verdad enterrada durante años. Y aunque yo no lo sabía, todavía ese ruido sería el inicio de una batalla que me obligaría a enfrentar a mi propia familia y a una traición que nunca imaginé. Porque detrás de esa madrugada se escondía una historia de dolor, secretos y decisiones que me perseguirían para siempre. Me llamo Elena y soy madre soltera desde que tenía 20 años, cuando creí que el amor lo podía todo, y terminé criando sola a mi hija Camila en una casita pequeña que construí con mis propias manos junto a mi madre, quien siempre dijo que la familia era un refugio, pero también podía convertirse en una tormenta. Y aunque su advertencia parecía un simple consejo de una mujer mayo, Ere pronto descubriría que encerraba un presagio que yo tardé demasiado en entender, porque lo que pensé que era un error terminó siendo una señal de algo más grande. Esa noche, cuando escuché el vidrio quebrarse, sentí una corriente helada recorrer mi espalda mientras Camila dormía ajena a todo y con el corazón latiendo tan rápido que apenas podía respirar. Avancé por el pasillo oscuro hasta la sala y allí me encontré con mi hermano mayo, Ere, Arturo, de pie, en medio del cuarto con un papel entre las manos y una expresión que mezclaba culpa y miedo, como si hubiera estado debatiéndose entre huir o confesar algo que lo estaba consumiendo desde hacía tiempo. Y en ese instante supe que nada volvería a ser igual. Arturo siempre había sido el hijo ejemplar, trabajador, responsable y siempre dispuesto a ayudar, o al menos esa era la imagen que todos conocíamos. Pero al verlo romper la ventana para entrar en mi casa, una noche entera de secretos se abrió delante de mí. Y lo peor es que, sin pronunciar una sola palabra, ya presentía que lo que iba a escuchar me arrancaría algo del alma, porque cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad o al desastre. Le pedí que hablara, y aunque sus manos temblaban, dejó caer el papel al suelo y dijo apenas en un murmullo que necesitaba decirme algo antes de que fuera demasiado tarde, y su voz quebrada me hizo entender que no se trataba de un problema común, sino de algo que llevaba guardado por años, algo que involucraba a toda la familia, algo que de algún modo explicaría las miradas extrañas, los silencios incómodos y los cambios repentinos que siempre había visto, pero que ignoré por miedo a enfrentar la realidad. Porque a veces preferimos creer en mentiras cómodas antes que aceptar verdades que pueden destruirnos. Me contó que la noche en que me quedé embarazada de Camila, no todo ocurrió como yo lo recordaba, o mejor dicho, como me hicieron recordar, y esas palabras hicieron que el mundo se detuviera durante un segundo, porque Arturo respiró hondo y me dijo que hubo una trampa, una manipulación oscura dentro de la familia, una traición entre hermanos, que arruinó todo desde el principio, y que yo fui víctima sin saberlo. Y mi respiración se volvió pesada mientras un dolor antiguo despertaba en mi pecho, como si ahora cobrara sentido. Algo que siempre sentí, pero nunca supe nombrar. Entonces Arturo reveló el primer secreto, uno que llevaba 23 años oculto. Me dijo que mi otro hermano, Marcos, quien siempre se mostraba amable y protector, había sido el responsable de que yo terminara sola y abandonada con una hija en brazos, porque él había intervenido en mi relación con el padre de Camila, creando rumores, mintiendo, enviando mensajes falsos, manipulando situaciones hasta lograr que él creyera que yo lo había traicionado. Y esa confesión cayó sobre mí como un golpe directo al corazón, porque nunca imaginé que un hermano pudiera destruir la vida de otro por pura ambición. Me temblaron las piernas y tuve que sentarme mientras mi hermano seguía explicando que Marcos lo había hecho todo para quedarse con una herencia que mi padre había dejado, pero que solo podría reclamar si demostraba ser el más estable y responsable de los 3 hermanos, y para lograrlo debía presentar una familia modelo, algo que él nunca tuvo. Así que decidió arruinar la mía, para que mis padres me vieran como una irresponsable y así concentraran todos sus bienes en él. Porque pensó que yo no tendría fuerzas para pelear por nada.
y que al tener una hija sola quedaría marcada para siempre. Y esa crueldad me dejó sin aliento. Sentí rabia, lágrimas y un fuego quemándome por dentro. Y Arturo agregó que mi madre lo sabía todo, pero que guardó silencio por miedo a que la familia se destruyera. Y esa revelación me rompió todavía más, porque nunca imaginé que mi madre, quien siempre me abrazó en mis peores días, hubiera sido cómplice silenciosa de mi sufrimiento, aunque fuera por miedo, aunque fuera por amor malentendido, aunque fuera porque pensó que ocultar la verdad era protegernos cuando en realidad nos hundía más. Y en ese momento quise gritar, pero solo pude llorar. Arturo me dijo que decidió hablar porque descubrió algo aún más grave, algo que había encontrado entre los papeles de Marcos y que demostraba que él no se había detenido con su primera traición, sino que en los últimos meses estaba planeando algo peor. Algo que involucraba la custodia de mi hija y mi trabajo, algo que podía destruirlo todo de nuevo. Y sentí cómo mi corazón caía en un abismo sin fondo, porque ahora mi hija estaba en juego, y ninguna madre permitiría que alguien tocara lo que más ama sin una lucha. Me contó que Marcos había falsificado documentos que buscaba declarar mi casa como ilegal para obligarme a mudarme, que había sobornado a alguien en el trabajo para hacerme quedar como una empleada negligente y que incluso tenía un plan para hacer ver que yo era una mala madre y así denunciarme ante las autoridades porque quería quedarse con la herencia que mi padre me había dejado a mí y que yo nunca reclamé, porque pensé que no la necesitaba. Pero al parecer él sí la deseaba más que a su propia sangre. Y ese pensamiento me estremeció. Cada palabra de Arturo era una daga. Y aunque él lloraba pidiéndome perdón por no haber hablado antes, yo sentía una mezcla de gratitud y dolor, porque al menos alguien dentro de mi familia todavía tenía un poco de humanidad y me advirtió que Marcos sospechaba que él sabía algo y que por eso había venido a mi casa esa madrugada, antes de que Marcos se adelantara y destruyera toda evidencia del mal que había hecho. Entonces escuchamos pasos afuera, como si alguien estuviera rondando la casa, y el aire se volvió pesado con un silencio tenso que me hizo comprender que la amenaza estaba más cerca de lo que imaginábamos. Otro cliffhanger en mi vida que me empujaba sin descanso hacia una verdad que no pedí, pero que debía enfrentar. Y mientras el miedo me apretaba el pecho, Arturo abrió ligeramente la cortina y su rostro se volvió pálido, porque en la oscuridad reconoció la silueta de Marcos. Mi corazón dio un vuelco mientras las sombras parecían moverse como advertencias silenciosas. Y Arturo dijo, en voz baja, que no debía abrir la puerta pasara lo que pasara, porque Marcos no venía a conversar, venía a silenciarlo, y quizá a mí también. Y esa idea me dejó paralizada, con la sensación de que cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad o al desastre. Los golpes en la puerta comenzaron después suaves al principio y luego más fuertes, como si cada impacto quisiera derribar no solo la madera sino toda mi estabilidad emocional, y entre cada golpe escuchábamos su respiración agitada y su voz tratando de sonar tranquila, pero cargada de amenaza mientras yo contenía las lágrimas y abrazaba a Arturo, como si pudiera protegerlo de todos los años de culpa que llevaba cargando. Los minutos se hicieron eternos, hasta que un vecino apareció y Marcos huyó, dejando detrás una sensación de peligro latente que no desaparecería. Y aunque ese momento pasó, entendimos que la confrontación era inevitable. Así que al amanecer, decidí enfrentar a toda la familia. Reuní a mi madre, a Arturo y a Marcos en la casa grande, donde crecimos, y aunque mis manos temblaban, estaba lista para sacar la verdad a la luz. Hablé con una calma que ni yo sabía que tenía. Conté lo que Arturo me reveló, miré a Marcos con una frialdad que nunca pensé tener, y le pedí que negara una sola palabra si podía hacerlo sin que su mirada lo delatara. Pero él solo bajó la cabeza, mientras mi madre rompía en llanto, confesando que sí lo sabía todo, y que guardó silencio porque tenía miedo de perder a sus hijos. Y ese instante
Fue el más doloroso porque comprendí que la traición más profunda no venía de Marcos, sino del silencio de mi madre. Marcos terminó confesando que sí arruinó mi vida por ambición, que sí manipuló a todos para quedarse con la herencia, y que sí planeaba arrebatarme. Lo poco que me quedaba su voz era fría, como si hubiera olvidado lo que significaba tener familia, amor o humanidad. Y su falta de arrepentimiento me estremeció tanto que sentí que una parte de mí moría para siempre. Decidí denunciarlo. Decidí proteger a mi hija. Decidí recuperar lo que me habían arrebatado. Y aunque la lucha legal fue larga y llena de obstáculos, logré que Marcos enfrentara las consecuencias de sus actos, mientras Arturo me acompañaba en cada paso, intentando reparar años de silencio, y al final recuperé la casa, la herencia y, sobre todo, recuperé mi dignidad. Pero lo que más me sorprendió fue que al descubrir tantos secretos, encontré también una fuerza que nunca pensé tener. Y, mientras veía a Camila correr entre los árboles del patio, comprendí que este no era un final feliz sino un comienzo, porque aunque cerré el conflicto principal, aún tengo heridas que sanar, decisiones que tomar y verdades por descubrir. Lo que pensé que era un error terminó siendo una señal de algo más grande. Y ahora sé que cada decisión que tomaba parecía acercarme a la verdad o al desastre, pero también a la mujer que soy hoy. Una mujer que decidió romper el silencio y enfrentar incluso a la sangre que la traicionó, porque al final la mayor valentía es mirar a la oscuridad y elegir seguir adelante. Aunque todo duela, aunque todo cambie, aunque aún queden sombras que esperan ser reveladas.